Hola, ¿cómo están? Este es el segundo capítulo de este nuevo programa que se llama Reflexiona tu Fe. Y hoy estamos nuevamente con nuestros pastores del Ministerio Peniel y vamos a conversar un poquito sobre lo que es el Nuevo Testamento, sobre lo que es la fe y interiorizarnos en lo que son las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Pastor, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Bien? Pastora, ¿cómo está? Súper bien. Súper bien. Acabamos de terminar nuestra reunión. ¿Cómo estuvo la reunión? Estuvo bien, estuvo mucho mejor de lo que a veces uno espera. Estuvo muy buena. El Espíritu Santo se movió realmente como debe ser en toda la iglesia. Así que estamos contentos. Cada vez se suman más personas. Estamos felices. Súper. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas, ¿ya? Vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento y quizá alguna conexión con el Antiguo Testamento. De hecho, ¿cómo describiría la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? O sea, ¿qué relación tienen los dos testamentos? ¿Contesto yo o contestas tú? Bueno, según mi percepción, el Antiguo Testamento es prácticamente una serie de hechos o de oportunidades que dio Dios a su propio pueblo, para volver a tener una comunión con Él. Vale decir, Dios sacó al hombre del huerto del Edén y una vez que el hombre estuvo fuera, lo único que Dios ha buscado es que el hombre nuevamente vuelva al huerto, o a la vida eterna, o al paraíso, o al Edén, o como quieren llamarle. Y para eso Dios se proveyó de profetas, de libertadores, de reyes, de jueces y un montón de otras cosas que el hombre nunca obedeció. Es decir, mandó profetas y el hombre no obedeció a los profetas. Mandó jueces y no le hizo caso a los jueces. Mandó reyes, tampoco le hizo. Y así. Hasta que por última oportunidad, digo yo, Dios dio la última oportunidad y es que mandó a su hijo o a su único hijo, Jesucristo, a morir de la manera en que murió, para que nosotros podamos así tener la oportunidad de volver al huerto de Edén, o al paraíso, o a la vida eterna, o como quieren llamar. Así que el Nuevo Testamento es prácticamente una serie, o el fin de una serie de oportunidades que Dios está dando al ser humano para volver a tener una comunión real y constante con Dios. O sea, más que nada es Dios le ha dado muchas oportunidades a la humanidad. Correcto. Y la venida de Jesús sería la última oportunidad que Correcto. Nosotros como humanidad tenemos para poder buscarlo a Él, a Dios, y así poder irnos al cielo. Correcto, sí, se supone que Dios ya hizo, o sea, Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Él murió en la cruz cuando realmente los que teníamos que haber muerto éramos nosotros, pero murió Él para que nosotros seamos libres de cualquier pecado e ir a nuestro encuentro con Dios. Entonces, la segunda venida se supone que es ya el momento cuando Dios nos va, o sea, cuando Jesús ya nos va a llevar ya directamente a Dios. Súper. Pastora, siguiendo la misma senda de la pregunta, hace un tiempo yo estaba viendo un canal de YouTube que es como hablan del concepto paranormal, y ellos también incluyen mucho la Biblia, y comenzó como una crítica y donde le reclamaban, o sea, no le reclamaban, sino que conversaban, pero casi le reclamaban a los cristianos de que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. O sea, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Es lo que dicen ellos. ¿Por qué? Y ahí lo recalcaban, es porque el Dios del Antiguo Testamento, según lo que decían ellos, es que era muy rígido, muy mano dura, versus el Dios del Nuevo Testamento, que era todo amor. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos defender la postura de que es el mismo Dios? Buena pregunta.
Es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La diferencia es que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, no había quien amonestara, enseñara, quien le dijera a las personas, oye, mira, esto está malo, mira, no lo hagas así. Solamente estaba el Espíritu de Jehová que toda esa información que él entregaba se transmitía a través de los profetas, de los sacerdotes, de los jueces. Entonces, era como algo más obvio que Dios no es que fuese más duro, sino que en ese tiempo se regían por la ley. Y la ley era dura. Tenemos que recordar que ellos tenían 613 leyes de las cuales se regían, que eran muy estrictas. En cambio, en el Nuevo Testamento pasamos a ver no la ley, sino que la gracia de Dios. Porque Dios, en su gran sabiduría, dijo, estos chiquillos no van a poder ser salvos por ley porque es muy dura. Nadie la está cumpliendo realmente como debe ser. Así que yo creo que mejor vamos a hacer otra cosa. ¿Y qué hizo? Mandó a Jesús, su único hijo, a morir por nosotros. Entonces ya la venida de Jesús ya no es por ley, es por amor. Entonces hay una gran diferencia entre lo que uno puede leer en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos historia, vemos la salida de los hebreos de Egipto, pero lo que más recalca el Antiguo Testamento es la rebeldía del pueblo de Dios. Entonces, si mucha gente dice que era un Dios muy malo, primero tenemos que ver por qué Dios actuaba de esa manera. El pueblo era muy rebelde. Dice la Biblia que continuamente el pueblo de Dios caía en idolatrías, conociendo a Dios. Tenemos que recordar que el pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, vio tremendos milagros: abrir el Mar Rojo, cuando cayó el maná, cuando cayeron las codornices, cuando brotó agua de la roca. Ellos vieron tremendos milagros e incluso así se fueron atrás de otros ídolos. Entonces, tenemos que pensar un poco, que es como obvio pensar que Dios no iba a estar muy contento con todo lo que estaba pasando. Y si viendo tantos milagros, ellos igual se iban detrás de otros ídolos, no podía decir Dios, Jehová, no se preocupen, sí vamos a salir adelante. Es lo mismo que pasa con los padres de ahora. Si mi hijo se porta mal, yo le puedo decir una vez, pórtate bien. Se vuelve a portar mal, pórtate bien. Se vuelve a portar mal, pórtate bien o te castigo. Se vuelve a portar mal, ¿qué es lo que hago? Lo castigo. Y mi hijo puede decir, pero mamá, ¿por qué eres tan mala conmigo? Pero si te dije que si te portabas mal te iba a castigar. Es lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo, ya la ley como tal, si bien Jesús no vino a abolir la ley, vino a que se cumpliera la ley, Él vino de otra forma, vino con amor. Jamás vemos en el Nuevo Testamento que se imponía la ley. Si tú no cumples la ley, no te vas con Dios. Era de otra forma. Tú puedes cumplir la ley porque Dios te va a ayudar. Esa es la diferencia. No es que el Dios del Antiguo Testamento sea malo, es el mismo Dios. La diferencia está en que nosotros somos rebeldes hasta el día de hoy. Y Dios tuvo que actuar de esa forma por la rebeldía de su pueblo, no porque Él sea malo. Eso es como, y quizás por eso genera tanta resistencia Jesús y la era de Dios, así como la gracia, porque generó un cambio de paradigma entre los judíos, porque ellos estaban acostumbrados a que todo tenía que ser así, al pie de la letra. Si no era así, no era, y vino Jesús y cambió completamente cómo era la mirada en ese tiempo. Claro que sí. Hay que recordar que desde Abraham a Jacob no hubo ley. Se amaba a Dios, se respetaba a Dios y se hacía la voluntad de Dios. Después, cuando el pueblo entró a Egipto y llegaron a ser esclavos, ahí se tuvieron que acostumbrar a eso,
a que se hace esto de esta manera y no hay otra forma de hacerlo. Y ellos continuaron con esa forma de ser. Se olvidaron de que Abraham dijo, Dios me ama y me dio un hijo y voy a hacer una descendencia como las estrellas del cielo. Se olvidaron de esa parte porque no la conocieron. Ellos conocieron la esclavitud y eso lo traspasaron. Eso lo traspasaron a través de generaciones. Tenemos que recordar que cuando Josué entró a la tierra prometida, dice la Biblia, que todos los que entraron no fueron los que salieron de Egipto, fueron los hijos, los nietos de los que entraron. Y dice la Biblia que ninguno de ellos conocía a Dios. Ninguno de ellos conocía a Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Trataron de vivir así, como estaban acostumbrados. Nacieron en esclavitud. Se acostumbraron a vivir bajo órdenes. ¿Lo haces o si no te matamos? Entonces pensaron, yo creo, estoy pensando, que ellos creyeron que la ley de Dios era lo mismo. Se hace o Dios te castiga, te mata. Pero no era tan así. Y lo podemos ver a través del Antiguo Testamento, porque dice la Biblia que ellos pecaban, adoraban a otros ídolos, venían los reyes, los tomaban prisioneros, los hacían esclavos nuevamente, y ellos cuando estaban esclavos rogaban a Dios, le pedían libertad, Dios los libertaba, volvían a Dios y después volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Los tomaban prisioneros, los llevaban esclavos, le rogaban a Dios que los libertase, Dios los libertaba y después volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, fue continuamente. Entonces, las personas no pueden entender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento. No lo pueden entender porque lo asocian a una ley, a que tiene que ser así, a que tiene que ser todo cuadrado. Pero es el mismo Dios. Si nosotros vemos la Biblia con ojos nuevos, la vemos de otra forma, como Dios quiere que la veamos, nos vamos a dar cuenta que es el mismo Dios, solamente que las personas lo hacen diferente. Claro, nosotros como cristianos entendemos que es el mismo Dios, solamente que quizás la gente que es atea o secular, que lo ve desde muy lejos, ve algo totalmente distinto. Es que lo que pasa es que la gente, tal como dices tú, la gente que no cree en Dios, se basa netamente en lo escrito, que era como lo hacían antiguamente los judíos. Los judíos se basaban en la Torá escrita y también en la Torá oral. Eso para ellos era lo principal. Pero se olvidan de que Dios es un Dios vivo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando yo converso a veces con algunas personas y les digo, ¿quién mató a Cristo? ¿Quién mató a Jesús? Entonces, los romanos. No fueron los romanos. Los romanos ejecutaron a Cristo. Pero quien buscó la muerte de Cristo eran los fariseos, los mismos judíos. ¿Por qué? Porque ellos se basaban netamente, como te digo, en la Torá oral o en la Torá escrita, y la Torá escrita decía, no matarás. Entonces ellos no podían matar, pero sí incitaron a que los romanos lo mataran. Pero lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se regía netamente por la Torá, y lo que estaba escrito, eso era lo que él cumplía, pero se encontró con un Dios, con un Jesucristo que iba más allá de lo escrito. El amor es mucho más profundo que lo que está escrito. Y Pablo, para entender esto, tuvo que tener ese encuentro que todos conocemos, y se dio cuenta de que todo lo que él sabía, porque sabía mucho de la Torá, no servía de nada si no estaba Cristo ahí. Y Cristo es el amor. Claro. Ahora, llevando quizá un poquito a la actualidad, a veces pasa de que se dice mucho de que Dios te llama, así como antes estaba la ley, que mucha gente creía que solamente era por rigidez, escritura, como esta palabra, de que se tiene que hacer así y no se puede hacer de otra manera. Hoy en día
se dice mucho de que Jesús te llama con amor mucho tiempo y después, si tú no oyes a Dios, te llama con dolor. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros no creemos ser un Dios que nos hace sufrir. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es amor. Nunca va a ser algo para que nosotros suframos. Lo que pasa es que la Biblia dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre y Él nos llamó para que nosotros podamos conocerle y tener una vida eterna. Porque Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos seamos salvos. Entonces Él nos llama con amor. Lo que pasa es que el ser humano es muy porfiado, muy rebelde, quiere tener siempre la razón en todo, cree que Dios, algunos dicen que Dios no existe, otros dicen que Dios es su dinero, su trabajo, si ellos trabajan, viven, si no, no hay nada. Pero llega un momento en que la persona tiene que buscar a Dios, no porque esté bien, sino que porque tiene un problema de salud, un problema sentimental, cualquier tipo de problema. Entonces la gente dice que Dios te llama con dolor. Nosotros no creemos que Dios llame con dolor. Lo que pasa es que la consecuencia de nuestra rebeldía hace que nosotros tengamos, valga la redundancia, consecuencias graves en nuestra vida. Y eso significa o se traduce en que si somos rebeldes a Dios y no escuchamos cuando Él nos llama, cuando dice no hagas esto, ven, búscame, congrégate, santifícate, y nosotros no lo hacemos porque no queremos simplemente, vamos a tener nosotros consecuencias propias. Dios no nos va a castigar, Dios no nos va a llamar con dolor, Él nos va a dejar, porque Él es un caballero, es prudente, nunca nos va a obligar, tenemos un libre albedrío. Pero el hecho de estar solo va a significar que todo lo malo nos va a pasar. Y cuando nos pasen cosas malas, en ese momento la gente tiene la mala costumbre de buscar a Dios. No sé por qué cuando le pasan cosas malas, buscan a Dios. Y cuando le pasan cosas buenas, Dios no está en ninguna parte. Si me pasó algo bueno es porque yo lo produje. Y si me pasó algo malo, Dios me está castigando. No es así. Dios no está castigando. Solamente lo que te pasó es consecuencia de lo que hiciste. Estás cosechando lo que sembraste. Sembraste cosas malas, sembraste desobediencia, sembraste rebeldía a Dios, te van a pasar cosas malas. Pero Dios no llama con dolor. Dios te llama con amor. Somos nosotros los que transformamos todo ese llamamiento amoroso de Dios, lo transformamos en algo malo porque somos rebeldes. Simplemente por eso. Súper. Sí. Bueno. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Sí. Porque no quiero quedarme con... Lo que pasa es que Dios siempre nos está llamando. Cuando comenzamos esta conversación, yo dije, Dios nos sacó del huerto del Edén y todas las intenciones de Dios es que nosotros volvamos. Por eso los profetas, los jueces y todo lo demás, ¿cierto? Y el hecho de que mandara un profeta es porque nos estaba llamando. El hombre obedeció, no obedeció. Hasta el día de hoy no obedece. Pero Dios siempre te llama. El problema está en que cuando nosotros caminamos en rumbo a la vida eterna, caminamos por un camino angosto. Cuando nosotros nos apartamos y desobedecemos, empezamos a caminar por otro camino, que no es el camino angosto que nos lleva a la meta perfecta que es Cristo. Entramos a caminar en otro camino, un camino ancho, un camino donde todo está permitido. No por Dios, por supuesto, pero todo pasa en ese otro camino ancho. Y obviamente en ese camino ancho te van a pasar cosas, ¿cierto? Hay muchas cosas. Adán y Eva, cuando salieron del huerto, se encontraron con una tierra corrupta, donde tuvieron que ellos trabajar para poder comer, tuvieron que ingeniárselas para poder vestirse, y en fin, muchas cosas. Encontraron pueblos a lo mejor que tenían que dominaban la tierra y trataron de dominarlo a ellos, y al tratar de dominarlo a ellos sufrieron asalto, no sé, cosas que pasan en la vida fuera de Dios. Entonces cuando
cuando a una persona que desobedece a Dios porque no quiere obedecer, camina solo, no camina bajo la cobertura de Dios. Entonces los enemigos que tenemos afuera te van a hacer algo, te van a enfermar, te van a golpear, te van a asaltar, te van a robar, qué sé yo, te van a pasar muchas cosas. Y a lo mejor en esos momentos uno quiere volver a Dios y dicen, Dios me llamó con dolor. No, Dios siempre te llamó, solo que cuando escuchaste su voz te pasaron cosas malas. No hizo caso nomás. Cierto. Hermanas y hermanos, los que están escuchando, si tienen alguna pregunta, la dejan ahí en los comentarios y después se van a ir respondiendo en futuros capítulos, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Qué mensaje es cuál es el mensaje central que entrega el Nuevo Testamento para los creyentes? Bueno, el principio de todo es el nacimiento de Cristo, ¿cierto? De ahí nace todo el Nuevo Testamento. Y Cristo, cuando comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue bautizarse. Y la primera predicación o el primer mensaje que hizo Cristo al mundo entero fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje principal de Dios o del Nuevo Testamento es el arrepentimiento. Ahora, ¿arrepentirnos de qué? Porque todos pueden decir, ¿y de qué tengo que arrepentirme si yo no he hecho nada malo? Yo soy una persona buena, ayudo al pobre, ayudo a mi mamá, ayudo a mi papá, ayudo al que no tiene nada, soy bueno. Pero Dios dice, arrepentidos. ¿Pero arrepentidos de qué? Arrepentidos de no haber caminado en los caminos que Dios estableció para nosotros. De eso tenemos que arrepentirnos. Súper. Pastora, ya como para ir cerrando esta conversación, ¿cuál es el impacto de la vida y enseñanzas de Jesús en el mundo actual? O sea, ¿qué podemos esperar de lo que dice el Nuevo Testamento para el mundo actual? Para el mundo como está hoy en día. El mensaje de Jesús es un mensaje de esperanza, de que hay un mañana y que ese mañana la vida tal como la conocemos en este mundo se va a terminar en algún momento, pero después de esta vida viene otra, que esa es eterna, porque esta es corta, esa es eterna. Y Jesús nos da un mensaje de esperanza de que si nosotros somos obedientes, fieles a Él, esa vida va a ser eterna, pero va a ser feliz. Entonces, si yo puedo rescatar un mensaje de Jesús, es que Él me dice, te prometo que vas a ser feliz, eternamente. Si tú haces mi voluntad, vas a ser feliz eternamente. Si tú andas en mis caminos, vas a ser feliz eternamente. Y hacer la voluntad de Dios no cuesta, no es difícil. Hay alguna persona que dice, no, es que es difícil. Mentira, no es difícil. Si no, nadie podría hacerlo. Y es agradable, es hermoso, es algo súper lindo. Y lo que lo que Jesús nos dice, camina en este camino que yo tracé para ti, y cuando llegues al final me vas a poder ver. Ese mensaje de esperanza es el que nos mantiene. Al mismo tiempo es un mensaje de amor, porque si Él no nos quisiera, no nos daría una vida eterna feliz. Entonces, el mensaje de Jesús es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor para toda la humanidad, no para algunos, para todos, para el que quiera. Y está ahí, está al alcance de la mano. En cualquier momento podemos tomarlo. Depende de nosotros si lo seguimos o no. Pero el mensaje está ahí. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. No tenía por qué hacerlo, pero Él vino, murió por cada uno de nosotros. Y esa muerte nos da la esperanza de que nosotros después vamos a vivir eternamente, pero vamos a vivir felices, bien. No
en el otro lado. Entonces, si me preguntas cuál es el mensaje, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje de un amor profundo y eterno que Dios nos ha tenido y que nos dejó a través de Jesucristo. No hay más amor o no hay amor más grande que el que Dios nos tiene, porque regalarnos la esperanza de una vida eterna feliz, cosa que no la teníamos y ahora sí la tenemos, ¿qué mayor ejemplo de amor es ese? No hay más. Y la esperanza de que podemos hacerlo si lo buscamos a Él, si nos entregamos a Él y hacemos la voluntad de Dios, ahí está el mensaje. Y yo creo que el Nuevo Testamento encierra todo eso. Un mensaje de amor y de esperanza. Súper. Queremos dar las gracias a las personas que estuvieron viendo este video, así que ahora nos vamos a despedir. Pastor, no sé si quiere decir algo para despedirse, quizá algún mensaje, algo para un próximo capítulo quizás. El mensaje principal no escapa a nuestros labios lo que Cristo vino a enseñar. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que saber diferenciar qué es lo malo que nosotros hemos hecho. Y insisto, no todos hicieron cosas malas, pero sí no seguimos el camino correcto. Y el mensaje o la invitación es para que vuelvan a este camino. Yo sé que es un camino angosto, pero es el perfecto. Así que esa es mi invitación. Súper. Pastora, ¿usted algo para despedirse? Sí, decir que este camino angosto, sí, es angosto, pero es un camino simple, es un camino que no nos pide nada, es un camino que solamente nos da, no nos quita, y que si bien algunos dicen que es muy difícil seguirlo, todo lo que cuesta se recibe con más agrado, ¿cierto? Cuesta levantarse todos los días para ir a trabajar, pero a fin de mes cuando se recibe el sueldo, pucha, que uno se siente bien. Y esto es lo mismo. Puede que a algunos les cueste más que a otros, pero es bueno para aquellos que lo dejaron un día retomarlo, y para aquellos que no le conocen, bueno, nosotros les invitamos para que lo puedan conocer y se van a dar cuenta de que es lo mejor que pudieron haber hecho y nunca se van a arrepentir de haber tomado ese camino angosto. Eso. Súper. Nos estamos despidiendo sin antes decir de que esta iglesia, Ministerio Peniel, está en la dirección de José Zapiga 4966. Esto es siempre en Arica, en la población Punta Norte. Ya, hasta luego, que les vaya súper.